Bueno, muchas gracias y desde aquí arriba me siento ya como el Santo Papa, como el hermano Toby. Bueno, vamos a... La intención es como aclararnos un poco entre nosotros, irnos aclarando. Yo voy a hablar no más de 35, 40 minutos a lo sumo, y después que dejemos un momento para que podamos conversar, hacer algunas preguntas, y voy a tratar de hacer el máximo tiempo para que departamos un rato, nos tomemos algunas fotos, y lo más que podamos conversar. Solo que yo creo que tengo que enviar más tarde un reporte a El Salvador, y quizás me tenga que ir, pero voy a hacer el máximo tiempo posible para que podamos conversar. Bueno, miren ustedes, hay varias formas de leer lo que pasa en El Salvador, lo que nos está pasando, lo que nos ha pasado y lo que nos ha llevado a este punto. Hay varias maneras de verlo, desde diferentes disciplinas del conocimiento, desde la sociología, desde la demoscopia o estadísticas, desde la historia, desde la misma política. Podemos ver diferentes perspectivas, pero una cosa es clara, véase de donde se vea, y es que El Salvador está sufriendo un proceso de transformación profunda desde que este muchacho joven, Nayib Bukele, apareció en el escenario político para fortuna de todos nosotros. Empezó un proceso de transformación acelerada, incluso mucho más acelerada de lo que nosotros mismos esperábamos. Nayib Bukele ha sorprendido incluso a quienes le ayudamos como consultores, como asesores, desde que arrancó su carrera política. Nos ha venido sorprendiendo constantemente con su creatividad, su velocidad, su firmeza y su capacidad de que no pasa un día en El Salvador sin que haya elementos de transformación, de cambio, y que con más o con menos intensidad cada uno sentimos allá. Supongo que aquí también, que ese cambio ya es imparable, ya no hay manera de detener el cambio en El Salvador, y que ya está surtiendo efectos cuando apenas, creo que ni siquiera 5 meses tiene el presidente Bukele en el gobierno. Ya hay expresiones en la sociedad del cambio positivo, digamos. Todavía no se traduce en lo sustantivo, que es lo económico, es decir, que haya un cambio sustantivo real aquí en el bolsillo de las personas. Todavía no, es muy temprano, pero el presidente Bukele está haciendo todo lo posible porque eso sea lo más pronto que se pueda. Bueno, la manera en que yo veo la situación tiene que ver con que en política normalmente hay 3 tipos de análisis. 3. Podrán haber otros, pero digamos que son 3 maneras de hacer análisis político que son más importantes. Es muy simple. Una manera de explicarse la situación política es un análisis por persona. Es el análisis que dice que en Egipto histórico pasó lo que pasó porque Cleopatra tenía una nariz pequeña, respingona y bonita, y que eso explica todo. Que ahí se enamoraban los otros reyes, emperadores de ella, y bueno, todo lo explican por la belleza de esta señora Cleopatra y su sensualidad. Que lo que pasó en Alemania tiene que ver con que Bismarck tenía una pierna más corta que la otra, eso lo hacía cojear y eso la complejaba, y bueno. Otros que porque a Hitler su papá le pegaba cuando estaba pequeño. Puede tener algún nivel de certidumbre o puede indicarnos algo este análisis por persona, pero no es suficiente, es muy pobre.
El segundo modo de analizar una realidad política es por la vía de la coyuntura, es decir, en un momento histórico preciso hay tales elementos: los partidos, el desarrollo económico, los sindicatos, los campesinos, juntos, mezclados, estos factores dan por resultado una determinada correlación de fuerzas en política, y ese es el análisis por coyuntura, el que analiza el periodo específico en el que está pasando una cosa. Es bueno, pero tampoco es suficiente. Ese análisis incluye el análisis por persona. Hay una tercera manera de analizar, que es la que personalmente yo practico desde que empecé en esto muy joven. Tenía 17 años cuando empecé a aprender sobre esto. Tuve para mí el mejor de los maestros, que es un excomandante guerrillero, que ustedes recordarán, Joaquín Villalobos, que se puede pensar lo que sea de él, pero nadie puede negar que es un hombre extremadamente inteligente, bordeando eso que llamamos el genio. Por algo está ahora ya en la Universidad de Oxford como parte integrante del tanque de pensamiento de esa universidad tan influyente en el mundo, y él es de los intelectuales top de esa universidad tan prestigiosa en Inglaterra. Bueno, esa tercera manera de analizar normalmente se llama análisis por proceso o de proceso. Este incluye al análisis por persona, el análisis por coyuntura, y su particularidad es que ve todo el panorama histórico y político. Es decir, se explica a una personalidad, a una coyuntura, por un contexto histórico-político. Vamos a intentar hacer muy rápidamente algo parecido, de ver lo que pasa con el presidente Bukele, con el proceso de transformación que él ha iniciado, pero lo vamos a tratar de ver dentro de un contexto histórico y político en nuestro país, en nuestra región, para que nos quede más claro, y así nos vamos ayudando a aclarar este proceso tan interesante. Yo quisiera empezar por un dato muy simple, que desgraciadamente no es muy conocido, pero es un hecho fundacional para los salvadoreños, es un hecho fundacional para los centroamericanos, y sin embargo, por algunos incidentes que ya luego contaré, ha permanecido como un hecho oculto, y yo creo que apostaría a que muy pocos de ustedes o ninguno lo conocen, a pesar de que es un dato fundacional de nuestra nación, de nuestro país. No se puede explicar El Salvador sin ese dato. Luego hay que preguntarse por qué lo escondieron. ¿Por qué? Antes de darles ese dato con el que quiero partir, una pequeñita introducción al dato. Miren ustedes, el Acta de Independencia norteamericana, que equivale a la Constitución, ustedes saben cómo comienza diciendo: "We the people", ¿sí? Esa es la primera frase. ¿Soy en lo correcto? We the people, nosotros el pueblo. No dice we the left, nosotros la izquierda. Tampoco dice we the right, nosotros la derecha. No dice we the white, o we the black, o we the enanos, o we the altos, o we the homosexuales, we heterosexuales. No, es el pueblo. Y dentro del pueblo, ese conjunto, hay de todo. Hay quien puede tener sensibilidad de izquierda o sensibilidad de derecha, quien puede ser bajito, alto, gordo, flaco, como en el carnaval de San Miguel, cualquier cosa. Pero todos en conjunto formamos el pueblo. ¿Y por qué dice we the people, nosotros el pueblo? Porque la mayoría de esa sociedad, no el 100%, pero sí la mayoría están de acuerdo en unos principios que van a regir la vida en la sociedad. Esos principios son derechos, libertades, deberes, derechos civiles y políticos, libertades individuales y deberes. Una vez que la mayoría se pone de acuerdo, ese acuerdo se cristaliza en el documento, en el pacto fundacional de la sociedad, que es la Constitución. Todos estamos de acuerdo en que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Nadie puede decir: es que yo no sabía. No,
tienes que saberlo. Y si lo violas, estás cometiendo un delito. El pacto más alto en una sociedad es la Constitución. Eso que se refleja en este caso en el Acta de Independencia. We the people, nosotros el pueblo, todos. Esto es lo que quiere decir. Bueno, vamos al trato, y yo quisiera pedirle ayuda a mi gran amigo Juan José Benavides. Yo tengo una deficiencia visual, tengo muy baja visualidad, y como 10 operaciones en los ojos después de la guerra, casi me quedé ciego. Le voy a pedir que me lea 3 líneas de, oigan bien, el artículo primero, el inciso primero del Acta de la Constitución Centroamericana, porque El Salvador entonces es una provincia de Guatemala, no era una nación, era un país, sino una provincia, y todos los demás países eran provincias de Guatemala, del Reino de Guatemala, del Virreinato de Guatemala o Capitanía General. Entonces, el Acta de Independencia de 1821, en su artículo primero, dice esta salvajada que dice: primero, siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formularse, el señor jefe político la mande a publicar para prevenir las consecuencias que serían terribles en el caso de que la proclamase de hecho el pueblo mismo. Oigan bien la barbaridad que dice ese documento, que es el acta fundacional de nuestra nacionalidad. Dice que a fin de prevenir que el pueblo mismo proclame de hecho la independencia con las funestas consecuencias que esto tendría, mejor la declaramos nosotros antes que el pueblo. El pueblo no. El pueblo no, que no declare el pueblo la independencia por sí mismo, de hecho, de facto. Por prevenir eso, mejor la declaramos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Who is the we? ¿Quiénes somos nosotros en ese caso? En ese caso, cuando dicen la declaramos nosotros, antes que el pueblo la declare, se refiere a ese pequeñito grupo de lo que llamaban criollos. Eran los hijos de españoles nacidos aquí, pero de sus padres, sus abuelos, toda su familia era española, pero ellos habían nacido aquí. Y eran los únicos que accedían, a estudiar, los únicos que sabían un poco de leyes o eran médicos, eran muy pocos, muy poquitos. ¿Y quién era el pueblo al que ellos dijeron antes de que el pueblo la declare? Eran los indígenas. Pobres, que no sabían leer, porque para ellos no había escuela. Eran los ladinos, hijos de españoles cruzados con indígenas. A los indígenas y a los ladinos dijeron no, a eso no se les da la oportunidad de que ellos proclamen la independencia. Aunque reconozcan en el mismo escrito que la independencia es el interés general de todo el pueblo, pero les niegan el derecho, esos poquitos, a la inmensa mayoría, a más del 90%, le niegan el derecho a que el pueblo declare la independencia y dicen no, la declaramos nosotros. We, pero no we the people. We quién? Who's we? ¿Quién somos nosotros? Ustedes habrán oído hablar de esa palabra famosa oligarquía, o todavía más conocido, las 14 familias, aquellas famosas 14 familias multimillonarias en El Salvador, que siguen siendo las mismas. Y los apellidos los conocemos todos: Regalado Dueña, Mati, Beritmeldis, Gil, Murray Mesa, Criet, Poma, son las mismas familias. Eran los hijos de los europeos que habían llegado a conquistar y a maltratar a los indígenas. Ese es el nosotros con el que piensa nuestra acta de independencia. Ahí está el pecado original, a espaldas del pueblo se dice, a escondidas del pueblo. Y esta no es una interpretación política, ustedes acaban de leer el acta de independencia.
¿Y saben ustedes que esa acta no se enseña en las escuelas? Esa acta es casi clandestina. No está la acta física en algún lugar para verla, la esconden, y nadie cuenta eso a los niños en las escuelas, a los jóvenes, ni siquiera en la universidad. Pero así empieza el acta y así empieza nuestra historia. Un poco más tarde, de 1821, El Salvador se declara ya nación independiente, en 1824. Y ahí nacen dos facciones, dos grupos políticos rivales. Entre el pueblo, no, entre ese pequeño grupito de criollos. Empiezan dos facciones. Unos querían que el federalismo, o sea, que cada república se uniera en una sola gran república que era Centroamérica, y otros decían, no nos interesa la federación, no nos interesa tener relación con Guatemala, Costa Rica, Honduras, no, queremos ser una nación independiente y nosotros solos, los salvadoreños, tener nuestro propio gobierno, sin tener que participar de leyes encima de nosotros, que serían las leyes centroamericanas. Esa era la diferencia fundamental entre liberales y conservadores, se llamaban esos dos bandos o dos partidos. Unos eran los rojos, los liberales, y azules eran los conservadores. Y desde ahí empiezan a hacer guerras entre ellos, entre las dos facciones. ¿Tenía el pueblo algo que ver en esas guerras? No. Nomás los utilizaban para que pelearan en nombre de ellos. Y eso empieza muy temprano, a principios del siglo, ahí por 1824, todos los días se malmataban, se hacían golpes de Estado, atentados, se exiliaban, degollaban a los líderes de un bando, los del otro a este, se fusilaban entre ellos, y al final fue quedando muy claro con el paso del tiempo, ya a mediados del siglo XIX, que estos dos grupos en realidad no peleaban por que tuvieran un pensamiento, una ideología distinta, que los identificara a unos y los separara de los otros. Eso era lo de menos. Peleaban por quién estaba en el gobierno. Y el que estaba en el gobierno manejaba el aparato del Estado para su interés, no para el interés de la sociedad, sino para el interés del grupito familiar que dominaba el gobierno. Y a veces estaban en poder los conservadores y a veces los liberales, y toda la vida haciéndose guerra entre ellos. Y así nos pasó el siglo XIX entero, peleándose liberales con conservadores, peleándose por el poder, no por beneficiar a la sociedad como desde el principio estaba excluida. Los indios y estos de esto no participan de nada. Y se hizo famosa aquella imagen del indio descalzo, con pantalón de manta, sin nada, pero sí tenía algo, no es que no tenía nada. Todavía los indios tenían algo. Era lo que habían heredado de la organización de la colonia española, era la tierra del común, los ejidos, que eran tierras no de un indio, de este indio, no, era de todo el pueblo. Ahí todos eran una forma propia de organización de la economía agrícola que ellos se habían inventado y que en aquellos creían, la tierra es del común, el que quiera sembrar siembra, y todo es de todos en la comunidad. El resultado es de todo, la cantidad de frijoles, de maíz, de lo que sea que sembraran. Esa era la propiedad. Los indígenas no eran dueños particularmente cada familia de un pedacito, sino que había un área de tierra grande que era del pueblo. Ese era, se le llamaba la tierra del común o ejido. Y a finales de siglo, el gobierno, el presidente era el famoso general Barrios, fusilado por el enemigo. El general Barrios era liberal, lo fusila Francisco Dueñas, el conservador. Francisco Dueñas había sido en 5 ocasiones presidente del país. Barrios llega al poder,
lo saca del país, regresa, le da un golpe de estado, una guerra, lo captura y lo fusila. Bueno, pero ¿qué hizo Barcos en el poder? Le quitó la tierra del común a los indígenas. Dijo, no, esto es una traza, esto le crea problemas al desarrollo nacional. Entonces vamos a darle la tierra a la gente que tenga visión empresarial, que siembre café y que pueda exportar ese café, y así vamos a desarrollar el país. Ahí empieza la conclusión. Desarrollo económico nacional quiso decir que las pocas familias a las que le dieron la tierra de los indios, que eran las mejores tierras de El Salvador para sembrar café, esa tierra se concentró en poquitas manos, en poquitas familias. Y como el café era el grano de oro, y como a partir de ahí hubo un boom del comercio mundial del café, entonces ellos gastaban 30 pesos en producir y ganaban 2.000, 3.000, 4.000%. Esas poquitas familias obviamente se hicieron millonarios, multimillonarios. Y decían entonces, qué bien es El Salvador, cuánto dinero tienen, aquel famoso que le llaman Producto Interno Bruto, el PIB. ¿Cuánto dinero hay en El Salvador? Hay tantos millones de dólares, anualmente estamos creciendo tantos millones de dólares, pero estamos mucha gente. Están creciendo ellos, esas 14 familias y los demás, y los indígenas, y los mestizos. No, pero a eso se le llamó desarrollo económico nacional, a que 14 familias fueran multimillonarias y sus hijos vinieran a estudiar a Estados Unidos o se fueran a Europa. Y las escuelas para los campesinos, ¿dónde estaban? Para los indígenas. Y los derechos laborales, nada, nada. Pero estamos hablando de que pasa todo un siglo así. 1821, bueno, se entra el siglo XX. Y en las primeras de campo, en 1932, se da la matanza de los indígenas que ustedes ya conocen, y no se la voy a contar. Allá en la zona occidental del país, Izalco, Guayúa, Ataco, Nahuizalco, Tocnahuilingo, toda esa zona. Y el general Martínez prácticamente devasta a la población indígena salvadoreña hasta hacerla sentir vergüenza y miedo de ser indígenas. Miles y miles de asesinados porque querían levantarse. Pero el poder en El Salvador, esas 14 familias, el poder económico, lo que llamamos los mismos de siempre, se han opuesto a lo que sí está en la Constitución, que es el derecho del pueblo a la insurrección. Pero cada vez que el pueblo lo ha intentado, lo han masacrado, lo matan. Y ellos siguen haciéndose ricos. Y fueron desde mediados del siglo XVIII, XIX, hasta que empezó el siglo XX, fueron diseñando el Estado en función de sus propios intereses. Ellos hicieron gobierno como extensión de su finca. Eso se llama Estado patrimonialista, donde el jefe de Estado concibe el país como si fuera una extensión de su propiedad familiar. Incluso la red vial en El Salvador está hecha de tal manera, diseñada de tal manera la red vial, que los caminos, las carreteras pasaran enfrente del portón de la finca de los cafetaleros. Así lo hicieron, para beneficiarse ellos, no a la sociedad salvadoreña. El general Martínez toma el poder, instaura una dictadura militar, y hasta desde 1932 hasta 1979 El Salvador es gobernado por una neblina de coroneles y generales que sabrán mucho de cuarteles, pero de gobernar no saben. No saben. Creen que los ciudadanos son soldados y los tratan igual a pesadas. Y cuando se porta mal los fusiles, lo matan. ¿Qué tiene que andar gobernando un coronel o un general? Si no es para eso que le educaron. Pero no gobernaron de 1932 al 79
militares. Esa larga dictadura de casi 50 años, un gran retraso para el país. Bueno, hay un golpe de Estado, hay un gobierno de la democracia cristiana, miles de salvadoreños se reúnen, que eran 5 organizaciones, se unifican y se organiza el FMLN con circunvalaciones insurgentes guerrilleras. Y ahí muchos nos fuimos a las montañas a pelear. Ahí pasamos encharralados peleando durante 10 años, desde el 80 hasta el 92, bueno, 12 años. Y ahí pasamos muchos queriendo cambiar el país encharralados. Pero no nos dábamos cuenta que quienes nos matábamos es que éramos igualitos. En su mayoría el ejército guerrillero era la misma gente que componía el ejército gubernamental, me refiero a los combatientes, a los soldados, no a los jefes. Después de las matancingas que nos hacían ellos o que les hacíamos nosotros a ellos, íbamos a revisar los cadáveres, eran exactamente igual que nosotros. La mayoría, el 99%, pequeños, delgaditos, morenitos, ahí despozolados a balazos. Y de nuestro lado igual. De nuestro lado igual. Algunos teníamos el sueño de cambiar la sociedad salvadoreña. Muchos después nos dimos cuenta que no era el método correcto. Nos equivocamos. Nos equivocamos nosotros, los que decidimos alzarnos en armas. Porque creíamos que la manera de liberar un país era imponiendo una dictadura. Nosotros le llamamos la dictadura del proletariado, es decir, de los obreros. No íbamos a pasar de una dictadura a la democracia, que sería lo deseable. Íbamos a pasar de una dictadura a otra, solo que ya no iban a ser las 14 familias, sino un grupo de comandantes, que por cierto no eran obreros, sino que eran estudiantes universitarios: Joaquín Villalobos, Roberto Roca, Germán Cienfuegos, Shafi Handal, todos estudiantes universitarios y de clase media alta, que decían actuar en nombre de los obreros. Pero si en la revolución no había obreros, en la guerra no había obreros. ¿Saben quiénes hicieron la guerra en El Salvador? Por parte de la insurgencia, o sea, del FMLN. El 99% de los combatientes en El Salvador eran cristianos, campesinos cristianos, no comunistas, ni se consideraban de izquierda. Eran campesinos cristianos organizados no por nosotros, los cuadros políticos de izquierda, sino por los curas de la teología de la liberación. Esos fueron los que en realidad llevaron el peso de la guerra durante todos esos años, 12 años. El 90% de la fuerza guerrillera eran catequistas, miembros de las comunidades eclesiales de base, a los que un grupo de sacerdotes que se declararon afines a la teología de la liberación les dijeron que eso de buscar el reino de Dios más allá, allá arriba, después de morir, el que sufra aquí va a gozar allá. Le dijeron: eso es mentira. El reino de los cielos hay que hacerlo aquí, ahora y con nuestro esfuerzo. Aquí hay que instaurar el reino de los cielos y gozar hoy y aquí, no mañana y allá. Y esa gente creyó. Y esos fueron los que en realidad hicieron la guerra. Los estudiantes universitarios, esos ahora dirigimos. Y la mayoría estamos vivos. Y la mayoría de los muertos los pusieron esos campesinos cristianos. Algunos les sonarán nombres como FECAS, Federación de Campesinos Católicos Salvadoreños, o UTC, Unión de los Trabajadores del Campo. Esos hicieron la guerra. No los estudiantes universitarios, marxistas, leninistas, comunistas. Esos éramos poquitos. Esos éramos un 1%. Eso fue el FMLN. Evidentemente termina la guerra y el FMLN entra a la competencia político-electoral y rompe con el movimiento social que le dio vida y se convierte en un pequeñito partido de cuadros
de profesionales de la política que desde 1994 que participan en la primera elección siguen siendo los mismos que siempre fueron los candidatos a diputados, alcaldes, al Parlamento Centroamericano, eran los mismos en los cargos públicos, los mismos, la rueda de caballito de los dirigentes, pero ya sin relación con el movimiento social, es decir, con el gremio de maestros, con el gremio de obreros, con el gremio de profesores, y saben esto era Arena. Arena, al igual que el FMLN, nació en el 80, durante la guerra y para la guerra. Son dos partidos que nacieron prácticamente al mismo tiempo con un solo objetivo: ganarle la guerra al otro, matar al otro. Ellos querían matar, nosotros queríamos matar a ellos. Ellos hicieron los escuadrones de la muerte, nosotros hicimos los comandos urbanos, los dos matamos, los dos. Y cuando se terminó la guerra, una comisión de la verdad dictaminó que el 90 y tanto % de los crímenes de lesa humanidad los había cometido el ejército y solo el 5% de los crímenes de lesa humanidad los había cometido la guerrilla. Pero ahí hay una trampa. Ahí ni me perdonan si hay personas acá que hayan pertenecido, que tengan afinidad con el FMLN, pero lo que estoy diciendo es verificable, se puede probar, lo puedo probar. No estoy haciendo interpretación, estoy explicando hechos. En esa declaración de la Comisión de la Verdad, que dice 95% de los crímenes de guerra los cometió el Estado, es decir, la Fuerza Armada, y solo el 5% del FMLN, hay una trampa. Y la trampa es que nosotros no teníamos aviación, la guerrilla no tenía aviones, ni artillería, y que nosotros con fuerza, exagerando, llegamos a 6.000 hombres armados alguna vez. El ejército tuvo más de 30.000. El FMLN en su conjunto nunca llegó a tener más de 6.000 hombres armados. Ese es un mito. Ese es un mito. Si es una organización pequeñita, bueno, entonces, ¿por qué solo el 5% de los crímenes lo cometimos? Porque no pudimos cometer más, porque nos faltaba fuerza para cometer más crímenes. Hubiéramos querido matar a más soldados, oficiales, hacer más atentados, hacer más dinamita, botar más fuerte, pero no nos daba la fuerza. Esa es una cuestión de lo que se llama volumen de fuego. El volumen de fuego era infinitamente superior. Ellos tenían artillería, tenían aviones, armas pesadas, muchísimo personal, y nosotros no. Pero si hubiéramos tenido más volumen de fuego, nos hubiéramos matado mucho más. Y si hubiéramos tenido igual que ellos, hubiéramos salido exactamente igual. Bueno, el acuerdo de paz lo hace el FMLN con Arena, ayudado por toda la clase política de aquel momento, en 1992, y ese acuerdo de Pekín, México, en 1992, ese acuerdo dice, vamos, el gran cambio es que el FMLN pueda participar en elecciones, pero no vamos a tocar el aspecto económico y social, eso lo vamos a hacer después, ahorita no. Es decir, justicia económica y social después. Ahorita el gran cambio, vamos a firmar y vamos a parar de hacernos la guerra, y el único cambio es que ustedes, en vez de ser guerrilleros, ahora van a ser políticos y entran al juego electoral. Y si ganan, pueden ser presidentes. Y si ganan, pueden ser diputados, alcaldes, lo que ustedes quieran. Ese fue el gran cambio. Solo ese. Mejoría para la clase media y los pobres en términos de mejor economía familiar, no. Es que no solo no hubo mejoría para la clase media y los pobres. ¿Por qué? Porque uno de los primeros actos de gobierno después de la firma de los acuerdos de paz, gobernando Arena, don Freddy Cristiani, es quitar el impuesto al patrimonio familiar y quitar el impuesto a las empresas. Es decir, los ricos dejan de pagar ese impuesto
tan sustantivo para el desarrollo de un país. Ustedes los ricos ya no van a pagar, pero como ustedes ya no van a pagar, entonces le ponemos el impuesto que se llama impuesto de valor agregado, IVA, ¿a quién? A los pobres y a la clase media. El impuesto que le quitaron a los ricos se lo pusieron a la clase media y a los pobres. Primero fue el 10% de IVA, lo que encareció la canasta básica. Y pocos años después Calderón Sol ya no le bastó el 10% y lo llevó al 13%. Y más cara la canasta básica. Ahí, entre finales de los años 80 y principios de los años 90, hay tres factores que se entrecruzan, para desgracia de nuestro país. Uno es que los cárteles del narcotráfico del sur, de Sudamérica, tienen un gran problema en lo que ellos llamaban la Ruta Caribe, que es por donde mandaban la droga directo de Colombia a la Florida, por avionetas, por lanchas y hasta submarinos. Les montan una gran operación a cara de y tal, y les problematizan esa ruta. Y entonces los cárteles, estoy hablando de finales de los años 80, principios de los 90, deciden hacer un corredor alterno para que pase la droga hasta Estados Unidos por tierra, sale de Sudamérica por tierra, atraviesa Centroamérica, México y llega a los Estados Unidos. Pero Centroamérica y nuestro país se convierten en un corredor. ¿Por dónde pasa la droga que llega a los Estados Unidos? Más del 90% de toda la droga que sale del sur para Estados Unidos, estamos hablando de miles y miles de toneladas de droga, no se mueve en picachitos allá en puntos ciegos de la frontera, no se mueve en la ruta 102.9, no, se mueven grandes contenedores, en grandes trailers que pasan ante la vista de todos por la carretera panamericana, por la troncal, ahí pasan y entran por la frontera. Es que son toneladas. Y de ahí en San Salvador y en San Miguel y en Santana hay bodegas donde se guarda esa droga para seguir el camino. Atraviesa Guatemala y llega hasta México, llega a la frontera y entra aquí. Ese factor, para eso necesitaban abrir ese corredor. Pero para que el corredor pase por cada país, el narcotráfico, el crimen organizado, necesita asegurar que nadie le va a incautar esa droga. O sea que necesitan una relación no solo con contrabandistas y pandilleros, que esos son delincuentes de poca monta. No, necesitan que la policía, los jueces, los fiscales, la Corte de Cuentas, la aduana, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa y el Ministro de Defensa y el Presidente se de acuerdo. Esto es lo que se llama que el crimen organizado coopta la institucionalidad de un Estado, la compra. En otros países tuvieron que decir los narcotraficantes a las autoridades: plata o plomo, lo que quieras te doy. ¿Quieres colaborar conmigo? Unitarte, me vas a dejar pasar la droga, te doy plata. ¿No quieres? Te mato. Plata o plomo. Ese dicho en El Salvador no fue necesario. ¿Para qué les iban a decir plomo si cuando les dijeron plata les pusieron a bailar en una canilla? Y cooptaron el Estado. Y miren, ahí hay un expresidente preso por haberse robado nada menos que 300 millones. Esto es lo que sabemos de lo que se robó. 300 millones de dólares preso. Él lo confesó, él lo dijo a la sociedad. Sí es cierto. Bueno, ahí está otro que se murió en medio del proceso para condenarlo por corrupción. Solo lo acusaron de 10 millones de dólares. Esa es mentira, se robó lo mismo. Y el otro sinvergüenza, que ya no era de Arena, sino del FMLN, que es Mauricio Funes, allá está, y ustedes ya saben cómo, en Nicaragua, y se robó 351 millones de dólares. Esto es lo que sabemos que se robaron, porque no se trata de chismes, sino de procesos judiciales.
¿Y cuánto se robó Calderón Sol? No lo sabemos porque no hubo un proceso. ¿Y cuánto se robó Cristiani? Sabemos que se robó la banca. Él y sus amigos compraron la banca por una nada, la sanearon con impuestos de nosotros, del pueblo, la deuda que tenían esa banca. Se la vendieron a ellos mismos a precio de ganga. Y después, a los años, la vendieron a los inversionistas extranjeros, esos bancos, por 5.000 millones de dólares. ¿Y sabe cuánto pagaron de impuestos? Por haber vendido los bancos, que se los habían vendido a ellos por una nada, el Estado. Ellos lo vendieron a los inversionistas extranjeros en 5.000 millones de dólares. ¿Alguien sabe cuánto pagaron de impuestos? Cero. Ni un centavo de impuestos por una operación de 5.000 millones de dólares. Ni un centavo. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho una ley que las operaciones que se hacen en bolsa, o sea, operaciones bursátiles, no pagan impuestos. ¿Y quién hizo esa ley? Cristiani. ¿Y quién era el dueño de los bancos? Cristiani y sus amigos. Pero no solo de los bancos era dueño, eran dueños de los bancos, de las casas aseguradoras de fondos y de las AFP. Revisen los nombres de las directivas de esos tres rubros económicos y son los mismos nombres o apellidos: Cristiani, Bajaya, Simán, Murray Mesa, Poma, Criet, Callejas, son los mismos apellidos. Ese mismo grupito que venía del siglo XIX haciéndose rico, apoderándose del Estado. Ese fue el primer factor. El segundo factor es que cuando esas mismas personas encarecieron la vida en El Salvador, y el año que Cristiani llega al poder, en 1989, aquí en Bretton Woods, allí en Washington, se hace un acuerdo, los organismos multilaterales, FMI, BMI, BID, Banco Mundial, pues, Fondo Monetario Internacional, hacen un acuerdo al que políticamente algunos le llaman neoliberal, y que no es muy difícil de entender. Se trata de lo siguiente, ellos lo decían así: soluciones privadas a los problemas públicos. Es que el Estado no es eficiente, son corruptos y no pueden solucionar los problemas públicos, es mejor que lo solucione la empresa privada. ¿Y cuáles son los problemas públicos? Los problemas públicos son la seguridad, la energía eléctrica, la educación, el transporte, el agua, entre otros. Y decían: sí, pero el Estado es muy corrupto. Mejor que esto lo administre la empresa privada. ¿Quiénes eran la empresa? Ellos, los mismos que he dicho, los mismos apellidos. Y entonces decidieron privatizarlo todo. Eso es el neoliberalismo. Empezaron privatizando la banca, que era del Estado. Allí hubo un robo. Después privatizaron las eléctricas. Y entonces el subsidio, es decir, lo que pagaba la gente por tener luz, por energía eléctrica, se encareció. Y la telefónica. El Estado vendió la telefonía a la empresa privada. Fueron privatizándolo todo. Calderón Sol privatizó las pensiones, que eran públicas antes. Quebraron el sistema para privatizarlo y pagarle nada al cotizante. Alguien que ganaba $1.000, $900, se va a retirar con una pensión de 200. ¿Cómo va a vivir con $200? ¿Cómo? Imposible, si todo está caro. Bueno, se fue encareciendo la vida. Y el otro elemento del sistema neoliberal, ese es uno de la privatización. El otro es: queremos un Estado pequeñito y barato que no se mete en la economía. La economía es cuestión de los privados. Y entonces un Estado pequeñito, ¿para qué va a tener un ejército fuerte y una policía fuerte y instituciones fuertes? No es necesario. Todo lo puede hacer la empresa privada. Entonces el Estado dejó de invertir en la policía, en el ejército, en las instituciones como la fiscalía,
todo el sistema legal. El dinero no estaba en el Estado, sino en la empresa privada. ¿Y saben qué pasó? Que como ya no había dinero para desplegar soldados y policías por todo el territorio, el Estado abandonó los territorios. Abandonó los territorios no solo con soldados y policías, sino menos clínica, menos escuela, menos energía eléctrica, menos educación. Y entonces, ¿quién iba a cuidar a los ciudadanos? ¿Quién? Claro, cuando el Estado se retira de los territorios, siempre que se deja un vacío, alguien lo llena. Ese vacío es natural, eso es así. Cualquier vacío que alguien deja lo llena otro. Y el vacío que dejó el Estado en un territorio lo llenaron los delincuentes, el crimen organizado, y empezaron a controlar el territorio. Y la gente dejó de tener dinero para pagar incluso los servicios básicos, que ya no los proveía el Estado ni los subsidiaba, sino que los vendía la empresa privada. Llega Paco Flores al gobierno y dicen que no es suficiente con solo haber privatizado la banca, la telefonía, las pensiones y otras cosas. Vamos a privatizar también correos y vamos a privatizar las penitenciarías, que las administren los privados, y vamos a privatizar los puertos, los aeropuertos, todo. Y la gente se cansó. Y ya hubo aquella, iban a privatizar la salud. Y hubo aquella famosa marcha blanca, no sé si ustedes se acuerdan. Hicieron los médicos apoyados por todo el movimiento social y no lo pudo hacer porque la gente se opuso ya cansada. Empezaba la indignación popular. Porque ¿qué estaba pasando? Esto de la privatización y el retiro del Estado de los territorios era sálvese quien pueda, pagar. No puedes pagar la luz, te la corto. Así de sencillo. No puedes pagar el agua, te la corto. Pero mire, señor, yo sin agua no puedo vivir, ¿qué me importa? Págala. Si es que si no la pagas, te la corto, sencillamente. No te desea, ¿qué me importa? Sálvate si puedes pagar, si no puedes pagar, vete para Estados Unidos. Es que no tengo visa, ya sabes el camino. Ahí está la visa. Ahí está el río que tienes que atravesar, no me importa cómo le hagas. Entonces la gente se fue, se empezó a ir. Entre finales de los 80 y principios de los 90 empezó la migración realmente masiva. Ya no solo de las zonas urbanas, sino, como ustedes lo saben mejor que yo, de los pueblitos, los cantones, los caseríos, de todas las zonas del país. Se empezó a venir la gente como fuera, sufriendo y tal. Yo no les voy a contar esa historia porque ustedes me la pueden contar a mí. Y allá, que era su país donde no tenían horizonte de progreso, por eso se vinieron. Allá donde no pudieron tener empleo, oportunidades, ni esperanza de que sus hijos vivieran mejor que ustedes llegaron aquí en esas condiciones y mírense. Ustedes nos mantienen ahora, mandando sus remesas, y lo que mandan es equivalente al presupuesto nacional nuestro, que es todo préstamo además, ni siquiera lo producimos nosotros allá adentro, si todo lo tenemos prestado. Ustedes son los que mantienen ese país, eso lo saben, tampoco es una novedad lo que les estoy diciendo. Pero aquí sí hay una novedad. Les pido que pongan atención a esto, porque esto es profundo. El dinero que ustedes mandan para allá, las famosas remesas que pasan de 5.000 millones de dólares a veces, que equivalen al presupuesto nacional, es que no se destina a actividad productiva, sino a consumo. Es que toda esa masa de dinero que los bancos son los que absorben y manejan, y que las familias de quienes viven acá, allá lo que hacen es comprar, bueno, un carro, un televisor, tenis, cosas de tecnología, computadoras, todo esto, eso es consumo. ¿Y quién la vende? ¿Quién la vende? ¿Quién vende todo eso? ¿A dónde va a pagar las remesas? A los megacentros comerciales, a la Gran Vía. ¿Por qué? Preguntémonos por qué es mejor ir a comprar a la Gran Vía, a los metrocentros, a los megacentros comerciales, pues. ¿Y por qué
un salvadoreño normal, común, clase media o pobre, porque ella no puede comprar en el mercado de Oso, en el Tinete, en el San Miguelito, porque los mismos que provocaron el éxodo, la emigración, esos mismos apellidos que he venido diciendo, que se repiten en las directivas de ANEP, que es la Asociación de Empresarios, FUSADES, que es el tanque de pensamiento de esos mismos empresarios, y ARENA, que es el partido de esos mismos empresarios, de esa misma gente. Esos mismos dijeron: hombre, está viniendo un montón de dinero, aquí podemos vender servicios, y quebraron el agro, la productividad nacional, y dijeron: no, aquí lo que hay que hacer es vender servicios y finanzas, banca, y venderle a los salvadoreños televisores, carros, los mismos. O sea que al final el dinero, y ustedes van a parar ahí. ¿Qué hicieron? Esto es perverso lo que hicieron. A propósito, durante los 30 años del bipartidismo, dejaron que se deterioraran los espacios públicos. Los mercados no invirtieron en 30 años en ellos y se convirtieron en chiqueros. Ahí no hay agua, ahí no hay servicio de cableado en buenas condiciones, no hay salud, hay ratas. ¿Por qué? Porque no invirtieron. Porque querían que se deterioraran los mercados públicos. ¿Para qué? Para que la gente fuera a la Gran Vía. Los parques los dejaron deteriorar y se convirtieron en prostíbulos prácticamente. Los del centro de San Salvador, los grandes y hermosos parques de antes, el Centenario, el Bucatlán, que eran parques bonitos, el Bolívar. Ahí olía miados y mierda, y allí andaban presos, maricones, putas, todo, una desgracia, todo sucio, y las pandillas. ¿Quién quiere ir a comprar ahí en esas condiciones? ¿Quiénes administraban los mercados? Los pandilleros. Y entonces, ¿quién puede ir a comprar ahí con seguridad? La gente ya ni siquiera a una escuela pública puede ir, porque los pandilleros tienen el control de la escuela. Hay que mandar a un colegio privado al niño. ¿Y cuánto vale eso? ¿Y cuánto gana uno? Pero ni modo, ni modo. O venirse para los Estados Unidos, hacer lo que sea para no estar en esa inseguridad allá. Ese fue el tercer factor. Fíjense ustedes qué desgracia le pasó al país. El pacto del 92 fue un acuerdo entre ARENA y el FMLN para alternarse en el poder, casi como lo que les conté del siglo XIX de los conservadores y los liberales, rojos y azules. Estos eran rojos y tricolores, más o menos lo mismo. Aquellos terminaron identificándose completamente, ya no había diferencia entre ellos. Lo que querían era estar uno o el otro en el gobierno, y para eso se mataban y se descabezaban. ¿Qué pasó con el FMLN? Era exactamente lo mismo. Gana el 2009 Mauricio Funes la presidencia, cambió el sistema. Al contrario, lo profundizó, más impuestos para la clase media y para los pobres. Pero Mauricio Funes no era del FMLN, decimos. Ahí viene el gobierno del comandante Sánchez, ese sí es guerrillero, ese sí no va a sacar, ese tiene mando y a los pandilleros los va a enfrentar porque tiene experiencia. El primer día de gobierno de ese señor Vago, el primer día, la primera orden que dio fue delegar la responsabilidad de la seguridad en Japapún, un filósofo, y que va a saber combatir a la pandilla, un filósofo. El señor Japapún, nada. Y lo puso de ministro plenipotenciario de toda la sala, jefe de todo. Señores que no sabía nada más que enredarse hablando. De esos que le contaba a mi amigo Juan José Benavides, ese tipo de enredijo y andar hablando pura paja nada más. Ustedes han oído aquel dicho que dice, bueno, se lo voy a decir como lo hubiera dicho Japapún. Oigan esto: crustáceo que pernocta inadvertido
flujos fluviales lo suelen desplazar. ¿Qué quiere decir eso? Camarón que se ve que se lo lleva la corriente. ¿Cómo se entiende mejor? Es así. Es ganas de joder, de decirle precipitación pluvial a la lluvia. Es enredarse en palabras, en nombres, y las cosas no cambian por andar cambiando las palabras. Ese señor Vago de Sánchez Serén continuó el mismo camino de los 20 años de Arena, de los 5 de Mauricio Funes, y siguió poniendo el impuesto a la clase media y a los pobres. Es decir, la clase media pasó a la pobreza y la pobreza a la extrema pobreza. Ese fue el chiste. ¿Y qué hicieron con las pensiones? Todavía las abarataron más. El FMLN. Si se dieron cuenta, la misma historia de los conservadores y liberales en el siglo XIX. La misma historia del FMLN y Arena en el siglo XX y principios del XXI. ¿Y qué pasó? Retrasaron al país 20 años. El país se nos cayó a pedazos. La seguridad que hizo la clase media alta, pagar seguridad privada, sálvese quien pueda pagar. Y en las colonias de la clase media alta hay vigilancia privada. Un ejército de policías privados que es superior en número a la policía y al ejército juntos. Pero hay que pagar para que un policía privado cuide la guardia, y en bicicleta y enamorando a los sirvientes. Eso es lo que pasó en El Salvador. Y con las escuelas se nos cayeron a pedazos. ¿Y qué hacían? Poner unas láminas, comprarle un bañito chino, y el primer día que le hacía el niño así, se destrababa la cadenita y ya no funcionó más. Ya nunca más sirvieron los baños, las láminas, las duralitas, esas son cancerígenas, aquel calor insoportable, y como algunas ya ni láminas les pusieron, pues ni modo que reciban clase bajo un palo. Esas tallitas en una piedra que miran bonitos. Y así estuvo en su país 30 años. En el año 2000, con eso voy terminando, en el año 2000, la UCA, la Universidad Centroamericana, de los padres jesuitas, comenzó a hacer una encuesta, no preguntando quién va a ganar elecciones, sino decía, toda la encuesta era preguntarle a los ciudadanos, al azar por supuesto, y usted de 1 a 10, ¿cuánta nota le pone a la Fiscalía, al Ministerio de Hacienda, a la Corte de Cuentas, al Ministerio de Defensa, a la Policía, al gobierno, al presidente? ¿Qué nota le pone? Uno ya sabe, como no ha ido a la escuela, que del 1 al 10, si uno saca menos de 5, está reprobado, no pasa el año. Si uno saca más de 5, bueno, raspadito, pero pasa. ¿Y qué empezó a pasar desde 2010? Que esa encuesta de la UCA que se empezó a hacer año por año, desde 2010, cada vez la curva iba descendiendo, nunca aprobaron las instituciones, pero iba para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. ¿Qué representaba eso de que ninguna institución pasara de 5, todas reprobadas por los ciudadanos? Pero ¿saben cuáles eran las más reprobadas? Las más reprobadas. Número 1, la de menor nota. Número 1, los partidos políticos. Que era PCN, PDC, GAN, Arena y FMLN, todos reprobados. Número 2, la Asamblea Legislativa. ¿Y qué es la Asamblea Legislativa? Una proyección de los partidos políticos. ¿Saben cuál era la número 3? Los empresarios salvadoreños, como la institución menos querida. Y por ahí iban ya fiscal, Corte de Cuentas, Corte Suprema de Justicia, ninguno pasaba. Y la curva seguía bajando año con año. En 2017, o sea, 17 años después de que empezaron los jesuitas a hacer esa encuesta, la de 2017 fue asombrosa. El resultado fue 68% de los salvadoreños no querían que siguiera gobernando el FMLN, pero 74% no querían que volviera a gobernar Arena. Oigan eso. ¿Qué quiere decir este dato?
La mayoría de los salvadoreños no querían ni Arena ni al FMLN, y como le hacemos si no existe una opción, ni modo de votar por PCN, ¿verdad? Estaba jodido votar por Gana y el Chelito Gallegos ahí, bien jodido, o votar por Parque, y cómo le hacíamos. Pero daba un dato, esa encuesta, es que la mayoría social estaba desencantada, pero más que desencantada, indignada por lo que había hecho Arena y el FMLN. Y si había una mayoría social que estaba desencantada e indignada contra esos dos partidos y contra todo el sistema político, ¿por qué seguían ganando ellos? ¿Cómo era eso? Ah, ahí viene lo político. Es que una mayoría social puede existir, medirse y comprobar científicamente que existe, pero es una mayoría dispersa, dominada por una minoría organizada. Había una minoría organizada que era el sistema político, los partidos políticos, esos sí estaban organizados. Nosotros, la mayoría, no estábamos organizados, éramos mayoría dispersa, sin meta, sin rumbo, sin dirección, y aparece el bendito Nayib. Un muchacho flaco, desgarbado, patas pandas, flaquito era ahí, educadito, hijo de papi, así como tal de Che Guevara, no entiendo. No, de comandante guerrillero menos. ¿Y será que este baboso nos puede salvar de esto? Y algunos dijeron, pues sí, habla bonito, pero tendrá la fuerza este niño bien para pararse de frente a él. Ahora ya identifica quiénes son los mismos de siempre, ¿no? Desde el acta de independencia son los mismos hasta ahorita. Esos son los mismos de siempre. A eso se refiere Nayib. Y algunos pensamos, ¿será que este muchachito se le puede parar enfrente a los poderes fácticos? Es decir, tanto al sistema político, que es el poder formal, como a los poderes económicos y mediáticos, los dueños de los medios de comunicación, la prensa, el diario, el TCS, el Canal 21. ¿Cómo se le va a parar enfrente? Cuando yo conocí a Nayib no tenía ni siquiera un club de amigos, ni siquiera los Boy Scouts, parecía, pues. Y entonces, ¿quién lo va a apoyar? Peleamos ahí de bolillero, peleándose con el FMLN, te vas a salir y si no tienes ni para nada, nada, hermano. Pues ese muchacho decidió lanzarse y dijo tres cosas. Vamos a hacer un partido horizontal, es decir, aquí no hay jefes. No hay jefes. Vamos a hacer un partido sin financistas, no tiene dueños. Vamos a autofinanciarnos como podamos, pero no vamos a tener dueños. Y lo más importante, vamos a tener un partido sin identidad ideológica, es decir, este partido no es de izquierda ni de derecha. Aquí puede entrar alguien de izquierda o de derecha igual, alguien que fuera de Arena o de FMLN, aquí son bienvenidos si cumplen ciertas condiciones que ustedes ya la conocen, sumar, no dividir, en fin. Ganar de ser bien por el país. Principios muy sencillos. Yo no se lo entendí cuando Nayib me contó en 2014 cómo era su idea política, yo no lo entendí. Cuando me dijo que él soñaba con un partido que no tuviera identidad, yo dije, todo partido debe tener identidad, o sea de izquierda o sea de derecha. Si no hay ganas de joder, y no va a ir a ningún lado. Y Nayib persistió y le puso ese sello al partido. Y algunos le dijimos, es muy difícil ahí, con esas tres condiciones, hacer un partido. Un partido tiene que tener disciplina, por lo tanto tiene que tener organismos inferiores, intermedios y superiores, y jefaturas. Y digo, no quiero ver eso. Ah, bueno, está bien. ¿Y cómo va a operar el partido? Y el dinero, no quiero financistas. Ahí vamos a ver cómo lo hacemos. Ah, bueno. Y tampoco hay ideología. Ah, vaya, yo no somos ni comunistas, ni capitalistas, y no todo lo contrario, es que somos. No me importa. Porque es que entonces, cuando lanza el partido, empiezan a aparecer grupos al día siguiente, como hongos, se encuentran en Lotiquillo, en Yamabal, en Guadalajara, en Jocoro, mi pueblo, y en Los Ángeles,
Y en San José, y en Washington, y en Nueva York, en Houston, en Dallas, grupitos pequeños empiezan a surgir. Bueno, parece que sí podía ser lo que Nayib decía, ¿no? Y un día dice, muy quitado de la pena él, recuerdo que fue en Chalatenango, dice, ¿y saben qué? Les voy a dar una noticia. Aquí se necesitan 30.000 firmas para hacer un partido. Nosotros vamos a recoger ya 30.000 firmas y se pueden recoger en 6 meses, y si no las recoges te dan otros 3 meses de vendaje para que puedas recogerla. Dice, vamos a recoger 200.000 firmas en 3 días. Y muchos dijimos, mira, Nayib, es bien difícil eso. Hay quien hizo unos modelos matemáticos para demostrar que era científicamente imposible conseguir 200.000 firmas en 3 días, o sea, en 50 horas hábiles. Y Nayib dijo, no, si lo vamos a conseguir. Bueno, ¿y qué creen ustedes? ¿Las consiguió? ¿Las consiguió? Y muchos nos quedamos así como, ¿qué está pasando aquí? Y dijo Nayib, vamos a convertirnos en la primera fuerza política del país y vamos a doblar juntos a Arena y al FMLN y a todos los demás partidos. Vamos a tener más votos nosotros que todos los demás partidos juntos. Únanse si quieren vaca y no nos van a ganar. Y le dijimos, Nayib, es imposible. Mira cuánto invertir Arena en su campaña, y el FMLN tiene algo, tiene tantos diputados, tantas alcaldías, y tú no tienes pero ni medio diputado, ni medio alcalde. ¿Cómo van a hacer la maquinaria electoral? ¿Quién? Vamos a ver, vamos, ten confianza. Y algunos lo vimos difícil. Bueno, en medio de eso le lanzaron un ataque. Yo siempre lo repito, algunos ya me han escuchado decir esto. Lo acusaron por una manzana. Lo acusaron por un meme que le hizo a la prensa de África. Lo acusaron porque no había pagado unos impuestos de no sé qué, que se había robado aquí, que los 45 pesos de la señora Eusebia, que un señor dijo que no le había pagado la pieza. En fin, ¿cuántos procesos? Nayib ya tenía ropa en los tribunales, ya tenía cuarto en el hombre, pues, si no salía del juzgado. Y aparece aquel loco de Dinamítero, un abogado loco, y el doctor ese loco Formol, y Paolo Luga, y Negro Humanidad acusándolo de cualquier cosa. Lorena Peña lo acusó de ser homosexual, maricón y adicto a la droga, cocainómano. Y otro señor lo acusó de ser guerrillero islámico, que quería hacer la guerra santa. Arena y el FMLN juntos en contra, y Nayib hizo una genialidad. Ahí ven, Arena y el FMLN, izquierda y derecha, juntos, son lo mismo, y puso Arena y Arena 2.0, son lo mismo, apoyados por los mismos de siempre, tienen los mismos intereses, están en contra del pueblo, y mientras más golpeaban a Nayib, más crecían las encuestas, y entonces dijo, vamos a ganar, con toda seguridad, y no necesitamos segunda vuelta, ganamos en primera. Qué sufrimiento el 3 de febrero, a eso de las 11 de la mañana, 12, no había votado ni el 40%. Y algún consultor se le ocurrió decir, parece Nayib que ni siquiera vamos a pasar a la segunda vuelta como segunda fuerza, sino que nos quedamos terceros y va a ir Arena y el FMLN a las 12. Fue eso, 3 de febrero. Algunos del comando se la creyeron, había ojos rojos, gente que muy preocupada ahí. Hay uno que tembló la mano, muy cierto. A eso de las 7 de la tarde ya sabíamos que habíamos ganado la elección. Solo una maniobra que hizo Nayib, que poner aquel Instagram donde dice, como les dije una vez, no me dejen solo. Otra vez. Y salió la gente a votar. Pero eso no fue para ganar, si ya habíamos ganado. Desde las 12 ya habíamos ganado la elección. Fue para que la derecha creciera. Y eso que nos hicieron Trump y no dejaron a votar ni soldados ni policías. Bueno, hicieron otro. A ustedes no los dejaron votar. A ustedes no los dejaron votar en el exterior. No. Y miren por dónde también gana Nayib. Y cuando Nayib es candidato electo, desatan una ofensiva
Digo, cuando el presidente electo, pero la toma de posición, recuerden, aquí estaba en Estados Unidos, creo que en Washington, ahí, cuando los pandilleros desatan una matanza de policías y soldados ahí en El Salvador. Y cuando Nayib es presidente, en medio de la matanza, revisa los informes de las inteligencias del Estado y se da cuenta de lo grave que es la amenaza del crimen organizado y de la pandilla. Y prioridad 1, antes era las CICIES, y él dice no, ya no es las CICIES, prioridad 1 en este momento las pandillas y el crimen organizado. Y ese muchacho flaco, y ese niño bien, ese hijo del parque, aparece en televisión y le dice a los pandilleros con voz firme, sin que le tiemble el pulso, les dice: dejen de matar hoy, no mañana, hoy. Y si no dejan de matar hoy, no ven un rayito de luz, un rayito de sol. Lo voy a refundir ahí. Dejen de matar hoy, y les da una orden. Y al día siguiente empieza a bajar los homicidios. Y de promedio hasta de 35 muertos diarios, ahora andamos en dos diarios, y va para abajo. Y ya tenemos días con 0 homicidios. Ya tenemos días con 0 homicidios. Y el sistema de salud repleto de medicinas, 100%. Este es el último tema que voy a tocar, ya no es bueno. ¿Quiénes hicieron las leyes en El Salvador? Aquello que llamamos pacto constitucional al principio, la Constitución. La hicieron los mismos de siempre. Ellos hicieron las leyes, ¿para qué? Para beneficiarse ellos como grupo. Esa legislación que tenemos promueve y fomenta la corrupción y la impunidad. Está hecha para ellos, no para favorecer a la gente. Nayib está parado. Los grandes cambios, sí, puede hacer cosas ahora. Va a hacer el ferrocarril y va a empezar allá dentro de poco a lo del aeropuerto, lo de cuadruplicar la potencia del puerto de Acajutla, la reactivación del puerto de la Unión que ya casi está, el aeropuerto, el ferrocarril, Sur City, a modernizar el lago. Pero hay algo que falta, que es lo más profundo: cambiar la legislación. Esa ley que le impide a Nayib sacar a todos los corruptos del gobierno, porque hay una ley que dice que no puede tocarlos. Y ahí puede que lo de menos es el salario que ganan. Es que son elementos claves en la corrupción del Estado. Eso lo dejó ahí Arena y el FMLN, anquilosados ahí, pegados como piedras ahí, en todas las instituciones están. No puede por ley Nayib hacer las cosas que tiene que hacer y que quisiera hacer y que se comprometió a hacer. Porque lo tienen que aprobar la Asamblea. ¿Y quién tiene la correlación de fuerza en la Asamblea? Ellos, Arena y el FMLN y el PCN y PDC. Y Nayib no puede estar contra la ley, no se puede ir contra la Constitución. Hay que cambiarlo. ¿Para qué? Para que la ley por fin sea para el pueblo. Por el pueblo, del pueblo. With the people. ¿Qué pasa aquí en Estados Unidos? ¿Por qué esta democracia tiene sus imperfecciones, pero es poderosa? ¿Por qué nosotros no nos vamos para Venezuela? O para Cuba, o para Haití? No sé. Una miseria ahí. ¿Y por qué esa democracia sí es poderosa? ¿Y por qué aquí sí hay futuro? Para ellos y hasta para nosotros. ¿Por qué? Porque hay respeto a la ley, al imperio de la ley. Eso se llama república. Democracia, lo que se opone a dictadura no es democracia, eso es un escalón. Lo que se opone a dictadura es república, es establecer el imperio de la ley, pero esa ley tiene que ser justa. Para que esa ley sea respetada por todos. ¿Quién respeta la ley en El Salvador? ¿A quién le importa que el semáforo esté en rojo? Todos nos pasamos los semáforos rojos, todos tiramos basura en la calle. Todos los viejos libidinosos le tocan las nalgas a las niñas y después dicen los jueces: no, esa es falta administrativa, hay que una multa, pague. Un sinvergüenza colocándole los genitales a una niña, y el sistema de justicia dice: no, hombre, si eso cualquiera es una cosita, si hay que pagar una multa de $25. Ven, qué gracia. Porque ¿quién interesa la ley en El Salvador? Y para que no pinte deshace la ley para ellos, y nadie la respeta, absolutamente. Los ricos en El Salvador
desde que se fundaron como oligarquía, desde 1800, nunca han pagado impuestos. 2.000 o 3.000 millones de dólares eluden y evaden en pago de impuestos todos los años. Vaya usted y no pague impuestos aquí en Estados Unidos, sea rico, sea pobre, y cuénteselo al IRS. Vaya a decirle, no, vale, yo no pago impuestos. A ver, inténtelo. Ahí en El Salvador, que los únicos que pagamos impuestos somos nosotros, la clase media, porque nos lo detienen. Así de sencillo, los ricos no pagan impuestos, nunca han pagado, nunca han pagado. Entonces nadie respeta la ley. ¿Qué necesitamos? Una ley que todo el mundo sí necesite respetar, porque va a haber directamente beneficiado su bolsillo por esa ley, su seguridad por esa ley, su salud por esa ley. Cuando hay beneficio directo a mí, a mi familia, hombre, yo respeto la ley, me conviene, me protege. Si yo por la miseria que gano, tengo que mandar a mis hijos a un colegio privado, porque al colegio público no lo puedo mandar, me lo van a matar mis hijos. ¿Cómo lo voy a mandar a un hospital público si ahí no tienen ni consultor tienen ellos? Hay que ir al privado, llevar al niño al privado. ¿Cuánto vale? Dios mío, carísimo. Bueno, quería hacerles este recorrido, estoy terminando, porque creo que este recorrido desde 1921 hasta el día de hoy, que por fortuna nos ha pasado el aparecimiento de Nayib y el reaparecimiento del pueblo, que somos nosotros, apoyando a Nayib y que nos empoderamos mutuamente. Él nos empodera como pueblo y nosotros empoderamos como líderes. Y en ese enamoramiento ahí del pueblo, de la mayoría que estaba dispersa, y que Nayib le dio dirección, le dio meta, le dio rumbo, le dio sentido a esa mayoría que éramos ya. Es él el que nos dio sentido y cohesión. Y no solo eso, sino esperanza. Termino con esta anécdota porque lo demás ya ustedes estoy seguro lo entienden perfectamente y lo entendieron. Ahora que venía en el aeropuerto de Los Ángeles, que es enorme, inmenso, y ya venía cansado, que me había tocado un poco agitado los últimos días, y ese aeropuerto tan grande, y parece que medio humanidad había venido, parecía que iba a haber una final del Mundial de Fútbol o algo así, lleno de gente que hablan todos los idiomas, y yo me soy medio ciego y no veía bien los rótulos y no sabía por dónde andar, me perdí una gran caminada y estaba enojado, ya preguntando yo qué puta venía a hacer. Y bueno, tuve que hacer una cola infinita, pensando, a lo mejor voy a hacer 3 horas de cola, 4 horas de cola, y cuando ya me van a decir, mira, esta cola era aquella. Y esa gran angustia, con las maletas y tal. Y cuando llego donde la señora de la migración, ni una palabra en español me quiso decir, y me hacía preguntas, ya hablaba muy rápido, y my English is a poor English, no English. No entendía nada, me preguntaba y me decía, no inglés. Y muy rápido me preguntaba, y llamó un señor y otra vez, y entendí más o menos que me dijo, ¿y usted quién es? Y entonces le señalé mi pasaporte, y ahí lo que hay es una misión oficial. Y entonces ella vio, no lo dice, dice, es misión oficial del gobierno salvadoreño. Y digo, sí, ¿usted en qué trabaja? Entonces le muestro mi carnet de asesor de presidencia, mi carnet. Y ella dice, usted es asesor del presidente Nayib Bukele, de Nayib, pues ya la cara le había cambiado, ya estaba sonriendo, y ya me estaba hablando en español, porque era de Puerto Rico. Y le digo, sí, soy asesor. Y me dice, ¿me permite dar un beso? En México. Y me cuenta que la hermana de ella, su novio es salvadoreño, y le ha llenado la cabeza de Nayib Bukele, y hablan de Nayib Bukele, y tienen no sé qué de Nayib Bukele, y me dice, hasta hay un libro en la casa de Nayib Bukele, y le digo, yo lo escribí, aquí está un ejemplar, mira, hay una foto, y estamos Nayib y yo abrazados en el libro, y le digo, ay, y me dice,
sonriendo y me da, ¿y dónde se va a quedar? Ya que viene a platicar y a... ¿Saben qué me pasó? Me sentí orgulloso de ser salvadoreño por primera vez. Por primera vez. Orgulloso de mi país, de ustedes y de mi presidente, el presidente Nayib Bukele. Yo creo que con esto basta, quizás si hay algunas preguntas puntuales. No sé cómo lo han organizado acá los amigos. Muchísimas gracias, se los agradezco. Estoy fascinado de haber tenido la pregunta. Gracias. Otro aplauso para Giovanni, por favor. Bueno, si en este momento nos ponemos a pensar, cada uno de nosotros tenemos una historia, una razón por la cual estamos en este país. Cada uno de nosotros en este momento, pongámonos a pensar 2 segundos, ¿cuál es nuestra historia? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Algunos fueron siguiendo a su novia porque se fue, entonces me voy a aventar y la voy a seguir. O se fue el novio. Tal vez me voy a tomar un minuto para hablar de mí en este caso. Yo no pensaba ni soñaba venir a este país. Yo era profesor de la Universidad de El Salvador, fui profesor de la USO y las Nuevas en Salvador, con un máster. ¿Qué diablos voy a venir yo a hacer aquí? Pero por alguna razón estoy aquí. Y hoy que ustedes están acá, tienen una misión: no olvidarse de la gente que está allá en El Salvador. Allá hay familiares, hermanos, madres, primos, tíos. Muchos se acomodan aquí y se olvidan que hay gente allá. Por eso les decía, de un aplauso, les decía ahora temprano, porque sé que estamos aquí porque queremos hacer la diferencia en el país. Vamos a tener un momento de preguntas, se van a circular, si levantan la mano el que quiera hacer una pregunta. Les voy a agradecer que al momento de hacer la pregunta en la fichita pongan su nombre. No lo ponen, se van a perder algo. Hay una pregunta, pongan su nombre ahí, lo entregan, se van a seleccionar y Giovanni se van a seleccionar algunas preguntas que son repetitivas, entonces Giovanni las va a responder. Si levantan la mano van a pasar entregándoles una ficha para que hagan la pregunta. La otra cuestión es recordarles que tenemos 2 botes para recaudar donaciones, lo que ustedes puedan, lo que ya lo hicieron, gracias. Este grupo está haciendo, yo represento a Nuevas Ideas Houston, pero acá estamos en unión con Nuevas Ideas Estanzuela, Nuevas Ideas Olomega, salvadoreños en Houston. Si todavía no pertenecen a alguna agrupación de esa, yo los invito a que lo hagan. Es la manera de hacer diferencia. Muchas personas dicen, no, esperan ver cambios, pero no toman acción. Yo he ido a El Salvador un par de veces y ya veo la diferencia ya. Antes, cuando me bajaba del aeropuerto, me ardía la espalda, especialmente cuando veía que venía un carro detrás de mí. No sabía si me iba siguiendo. No sé si han experimentado algunos de ustedes esa sensación. Ahora se respira otro ambiente, una tranquilidad. Es un proceso. Ustedes, todos nosotros estamos haciendo el cambio. Cuando tengan las preguntas, por favor, las entregan y las vamos a conectar para acá. No se les olvide la parte de las donaciones que tenemos aquí, una enfrente y otra afuera. Si no tienen la camisa, pueden comprarla también, es otra manera de colaborar. Nuestros grupos no tienen financiamiento, no hay ningún fondo que nos venga. Nosotros mismos aportamos para poder hacer estos eventos. Gracias por el dueño de este hermoso local que nos ha brindado sin costo alguno de este local. Es un equipo completo, cada uno tiene un rol, cada uno. Ahora les toca a ustedes. Hablen a la gente, su familia en El Salvador. Díganle lo que hay que hacer. Díganle lo que hay que hacer. Hay cambios. No nos quedemos callados, no nos quedemos en silencio, solo esperando que los cambios vengan. Y ¿puedo ir a El Salvador tranquilo? ¿Oh, sí? Ok, ahí voy. No, tenemos que ser parte de ese cambio. Y ese es el reto. Hay algunas preguntas que ya estén colectadas por ahí. No se les olvide poner el nombre porque es bien importante. Bien importante.
bien importante. Oscar. Tiempo, algunas se repiten, lamentablemente no las podemos tomar todas, pero si tenemos tiempo adicional podemos agregar otras preguntas. Espero que hayan agregado el nombre acá porque es bien importante para algo que tenemos para ustedes. Primera pregunta, señor Galea, ¿qué tan factible es la aplicación del artículo 87? ¿Qué tanto puede hacer? Gracias. Buena pregunta, porque es como empezamos, el derecho del pueblo a la insurrección. Ese es constitucional. Nos lo han negado siempre. Nos han negado siempre ese derecho. Solo les voy a decir algo. Yo creo que nosotros hicimos un primer intento, lo hicieron nuestros indígenas y nuestros campesinos en 1932 y nos llevó la chingada. Nos pegaron una malmatada. Digo, yo no había nacido, pero bueno, muchos muertos. Una guerra no es un chiste. Ver morir a un compañero a la par de uno, desposolado a balazos, con los sesos por allá, ver gente herida, mutilada, no, sin manos, sin brazos, sin orejas, sin cabeza. No, es un sacrificio enorme. Y la gente que empezó el proceso en El Salvador, muchos empezaron desde 1970 en las guerrillas urbanas. Yo empecé jovencito, a los 16 años, en el 77. Y hay que ser clandestino, abandonar la familia, abandonar novias, amigos, ya no ir a fiestas, no fumar, no beber, no bailar, no de aquello. Nada. No es un chiste, es aparte la muerte. Y no solo el riesgo de que se muera uno, sino el riesgo de que uno, siendo un joven hombre con ganas de bailar, de beber, de tener amigos, de ir a fiesta, no solo que me puedan matar a mí, cegar mi vida y mi esperanza, sino que yo tenga que convertirme en asesino, pues, matar a otro cristiano. ¿Y por qué? ¿Y a qué le voy a quitar la vida a otro? Pero también eso. Eso fue en el 32, luego en los 70 hasta 1992 otra guerra de Matanzín entre salvadoreños. Ahí decían, miren, tomen ejemplo los salvadoreños de los guatemaltecos que se levantaron con la primavera y la primavera guatemalteca, y los salvadoreños no levantan la cabeza. ¿Y qué quieren? Se habíamos levantado la cabeza en 1932 y nos pegaron esa malmatada, y desde 1970 hasta el 92 en guerra. ¿Y qué ganamos? Nada. No cambiamos nada, más vivos quedamos después de la guerra. Ok, entonces, yo creo que las primaveras no son buenas consejeras. Yo creo que lo hicimos bien con la elección pacífica, sin una piedra, ni una, como decía un amigo mío muy querido, Apolinario Serrano, un comandante de la FPL, que no era mi organización, pero respeto a Apolinario. Apolinario decía, aunque sea una despedida, tírenles. Vamos. Con la siguiente pregunta dice, ¿qué sigue después que termine su periodo presidencial? Asumo, Nayib. ¿Qué sigue después? Miren, yo no soy partidario de que un presidente se quede más de un periodo, por mucho que me guste. Yo hubiera querido que Pepe, en el fondo de mi corazón, que Pepe Mújica en Uruguay hubiera continuado, pero él mismo desactivó eso, dijo no, yo ya me retiro, ya hice un periodo. Hubiera querido que otros, que yo conozco, me voy a reservar los nombres, continuaran, y no continuaron, pero los que continuaron y cambiaron la constitución para seguir en el poder un periodo más, y luego otro periodo más, y otro periodo más, ya saben de quién hablo: Correa en Ecuador, Chávez en Venezuela, los Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia. ¿Cómo están? Lula da Silva. ¿Cómo están ahora esos pueblos?
volvió la derecha más retrógrada al poder porque una cosa es Nayib Bukele. Puede que Nayib sea irrepetible, pero Nayib tiene un equipo, un entorno. Y si va a ser presidente otro periodo, seguramente va a ser con el mismo entorno, y que me garantiza a mí que no le corrompen. Y que no terminemos peor que Bolivia, la gente repudiando a Evo Morales y a Rafael Correa y a Chávez, y los pueblos otra vez en la miseria y otra vez la derecha al poder. No, yo no quiero eso. Entonces creo que Nayib es razonable, que Nayib, además ese muchacho no ha tenido vacaciones desde 2012, está joven, tiene fuerza, trabaja 24/7, pero hombre, no necesita tiempo para la familia, tiene una niña chiquita la que tiene que, o sea, darle una compañía, darle un calor de padre. No se puede solo trabajar, hay que disfrutar de la vida, hay que ir a Tachanga a veces. La responsabilidad que Nayib se ha echado es grande, el hombre tiene una gran conciencia social y trabaja 24/7, pero a mí la rabadilla ya no me da para... No, ya no. Entonces, yo creo que Nayib debe descansar. Para mí el diseño ideal sería el siguiente, contestando puntualmente. Creo, y esta ha sido mi recomendación, que Nayib debe terminar su periodo, dejar sembrada la base de lo que está haciendo bien, consolidar nuevas ideas para que tengamos 56 diputados y los proyectos más grandes se puedan hacer, que gane alguien de nuevas ideas, que Nayib siga siendo el gran consultor del nuevo presidente, y que después de un año sabático que se vaya a pasear con Galo y por allá con su niña, se lance como alcalde de San Salvador de nuevo y termine lo que dejó pendiente, y teniendo un presidente de nuevas ideas y teniendo a Nayib como alcalde de San Salvador, imagínense la belleza que Nayib puede hacer de San Salvador, y después que termine su periodo como alcalde perfectamente, constitucionalmente, sin cambiar la constitución, puede volver a reelegirse o a postularse como candidato de nuevo a la presidencia. ¿Y quién le va a negar un voto a Nayib? La siguiente pregunta: es un gusto saludarlo. ¿Qué oportunidad tendríamos al regresar un profesional a El Salvador? En eso estamos trabajando, y creo que todo el equipo, me refiero a Nayib, y creo que lo más importante está por venir. Ahorita Nayib ha estado forzado por las circunstancias, tapando hoyo, porque la herencia que nos dejaron los sinvergüenzas, vagos, ladrones, ineficientes, pendejos, de los que me gobernaron 30 años, retrasaron al país, la carga es bien fuerte. Entonces Nayib ha estado como tapando hoyos, pero viene lo más importante de lo que hablamos, la legislación. Pero para eso necesitamos 56 diputados. Ese es el desafío de todos nosotros. A partir de ahí, Nayib ya no va a tener cortapisas para poder hacer velozmente lo que haya que hacer en El Salvador, y para que ese país, porque el compromiso es ese, que el país pase a ser un país del primer mundo, y se puede, y rápidamente. Ese es el compromiso. ¿Y quién no va a querer regresar a un país del primer mundo? Si El Salvador, con todo lo que tiene, sobre todo con gente como ustedes, que tiene que envidiar a Estados Unidos, solo con una condición: que no se robe nadie el pisto, que todos paguen sus impuestos y que cumplan la ley, y ese paísito, de aquí para allá se van a ir, ya van a ver. Siguiente pregunta: ¿qué podemos esperar para el 2021 y qué rumbo puede tomar nuestro país? Muy rápido, esto yo sé que ustedes me entienden. Yo hice una descripción de una serie de batallas que se plantearon a Nayib y que muchos dudamos, por lo menos lo vimos bien problemático, y todas y cada una de esas batallas las ganó Nayib. Él formuló la estrategia. No es cierto que sus asesores formularon la estrategia, él la hizo. Y yo reto a cualquiera de los presentes que me diga qué batalla política ha perdido Nayib desde que empezó su andadura. La ganó todas. Ganó la alcaldía de San Salvador, ganó la alcaldía de Nuevo Cordán primero, de San Salvador después, se peleó con el FMLN, les dijo que se iba a lanzar, se lanzó, se la ganó Arena, a
todos los tiene desarrollados, y cuando la Mara lo quisieron extorsionar matando soldados y policía, les dijo, cuidadito. Y miren lo que ha reducido la violencia y los crímenes en El Salvador. Yo creo que Nayib se ha ganado el derecho a que tengamos confianza en él. Nayib, solo una cosa más. Toda estrategia tiene 3 momentos. No, aún no, ya y ya no más. Son 3 momentos: defensiva, ofensiva, o sea, balance estratégico y ofensiva estratégica. Esos son los 3 momentos. Hay cosas que si se hacen hoy es demasiado temprano. Si se hacen pasado mañana es demasiado tarde. Hay que hacer mañana justamente. Ni hoy ni pasado mañana. Mañana. Al paso. Nayib está pendiente, necesita 56 diputados y para eso necesita nuevas ideas, al partido y al movimiento. Al partido y al movimiento. Y Nayib va a estar al frente de esto. Lo que pasa es que no ha llegado el momento, pero va a llegar ya muy pronto, en pocos días o en pocas semanas. Paciencia. Bueno, para eso nuestra parte está en motivar a nuestras familias allá y que ellos sean voces también. Así es como este movimiento ha ido funcionando. Queremos a El Salvador para nosotros los salvadoreños, totalmente de acuerdo. ¿Qué políticas se implementarán en el futuro para utilizar productivamente las remesas en vez de seguir siendo parte del consumo y subsistencia? Este es el punto al que todavía... Ustedes se acuerdan que había un problema de seguridad y Nayib asumió el mando personalmente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país. Él estuvo ahí sin dormir, controlando la situación cuando la crisis de seguridad, y creó la estrategia de las 7 fases, de las cuales hemos implementado 3 y le están bombardeando esos vagos del FMLN y de Arena. Bueno, que se sigan oponiendo, el problema no lo tienen con Nayib, lo tienen con nosotros, con el pueblo, con la mayoría. Hay que sigan esos payasos diciendo no, se la vamos a aprobar, hay que sigan. Gustavo López Dyson, por lo pronto, que vaya a arreglar sus problemas de la fiscalía, porque hay pruebas de que ese señor lo que es un contrabandista de armas, el presidente de Arena me refiero. Y al igual que Norman, al igual que Mason, y al igual que otros, van a tener que pagar sus crímenes contra la ley. Una pregunta corta dice: ¿qué pasará con todos esos pequeños grupos de nuevas ideas alrededor del mundo? Miren, muy rápidamente, hay 2 cosas en política como fuerzas: partido y movimiento. Son 2 términos fuertes: partido y movimiento. Entre partido y movimiento lo más importante siempre es el movimiento. El partido es una cosa minúscula, pequeña, organizada, de cuadro, con una columna vertebral, donde hay que ser militante, hay que pagar una cuota, hay que ir a reuniones. Es algo jodido lo del partido. Hay quien tiene alma de militante y hay quienes no tenemos alma de militante, pero está lo más importante, que es el movimiento. El movimiento es popular. Ahí no hay que andar yendo a reuniones ni nada, y uno desde el bar, desde el estadio, desde el lugar de pachanga puede seguir apoyando. Ese es el movimiento popular. ¿Qué es el partido? Es el pequeño motor que enciende el gran motor de las masas. Es el dínamo, pero ese es chiquito, no se necesita que sea muy grande. El partido es el pequeño motor que enciende al gran motor, que le da marcha al gran motor de las masas. Así funcionan los carros, las grúas, todo. Hay un pequeño motor que hace funcionar al gran motor. Ese es el partido, pero lo importante es el movimiento. Con respecto a la economía, no terminé de decir, así como tomó la seguridad, después tomó la salud, ahora va con Red Vial, ha ido tapando baches y está impulsando todos los otros movimientos. Todavía no le ha llegado el momento a la economía, ese va a ser el gran momento. Todavía está en construcción, no el plan, sino su implementación. Pero yo creo que se va a ver muy rápido, al paso que van a ir muy velozmente. Vamos a empezar a ver incluso cambios económicos y maneras en que las remesas se convierten en productivas a través de planes. Ustedes y algunos los incluirán, bancos especiales para remeseros. No que el dinero vaya a la vivienda de Colombia, que son la oligarquía colombiana, no que le vaya a Cristiani, no, pero eso ya viene, calma.
dice esta pregunta: ¿en qué momento usted se dio cuenta que el FMLN no respondía a los intereses del pueblo? Política básicamente es representación de intereses. Dime qué interés representas y yo voy a saber quién eres. No que eres de izquierda o de derecha, no, qué interés representas. El FMLN representa los intereses de menos del 3% de la población. Ahí representa el interés del 90% de la población. Y cuando hablamos del 90%, 96%, ¿de qué hablamos? Clase media y pobres. Quien representa inequívocamente, repito, inequívocamente, el interés de la clase media y los pobres tiene la mayoría. ¿Cuándo me di cuenta yo? Terminando la guerra, cuando empezaron a repartirse los puestos, quién va a ser diputado, quién va a ser alcalde, quién va a ser el parlace, funcionario público, y eran los mismos, y los mismos, y los mismos, y Medardo, y Sánchez Serén, y la Nidia Díaz, y la Rebeca Palacios, y la señora Norma Guevara, y el Diablito Ruiz, y uno, otro año, otra asamblea y otra asamblea, salieron de la asamblea para la alcaldía, de la alcaldía para el parlace, del parlace regresaban a la asamblea. Desde 1994, pero en realidad vienen siendo jefes desde 1970. Eso es lo que pasa. Entonces rápidamente me di cuenta de que los señores no representaban el interés más que de sí mismos, de su bolsillo, y por eso hicieron gordos, obesos, cardíacos, diabéticos, semejantes vagos. Entonces, ¿cómo no me voy a dar cuenta ahí? Los dejé solos ahí. Si el presidente o alguna persona puede abrir una cuenta para que esta es pregunta, que si el presidente puede o alguna otra persona puede abrir cuenta para que la diáspora pueda ayudar al gobierno para el control territorial. No funciona así. La diáspora, que sean grupos que se autofinancien a través de las actividades que hacen como estas, como lo hacen ustedes, así vendiendo pupusas, camisetas, lo que sea, rifas, como sea, sigan ayudando a los grupos que tienen allá como ahijados, como les llamen, a los que ustedes protegen, a los grupos de sus pueblos de origen, sigan apoyando de esa manera. El gobierno no tiene que vivir de ustedes. No, ustedes ya son demasiado, ya con sus remesas y como han ayudado. Ustedes financiaron la campaña de Nayib, eso es así y se va a demostrar además. Pero entonces, ¿cuál es la forma en que ustedes pueden ayudar? Como lo hicieron en el 3F durante esta campaña, convenciendo a sus familiares de una cosa: necesitamos 56 diputados. ¿Saben para qué? ¿Saben para qué? Necesitamos 56 diputados. No es dinero para el gobierno, no. Ustedes a su familia, a su gente, a los grupos, ayúdenles. No, al gobierno no. El gobierno tiene de dónde sacar ese dinero, pero tiene que cambiar la ley para hacerlo. ¿Saben de dónde? De esos cabrones que nunca han pagado impuestos en El Salvador. De ellos lo vamos a sacar, solucionando el problema de evasión fiscal, solucionamos los problemas del ingreso del Estado y nos volvemos un país de primer mundo, así, rapidito. Entonces, la ayuda es ser mayoría en la asamblea para poder cambiar la ley inmediatamente, y ellos van a pagar los impuestos. A eso necesitamos la ayuda, no dinero para el gobierno, eso no. Saludos, Giovanni. Conociendo todos los tropiezos que se enfrentan hasta el 2021, que tengamos un legislativo a favor del pueblo, ¿cómo organizamos un apoyo hacia el presidente? ¿Quién lo organiza? Miren, esta es una pregunta bien interesante. Solo piensen ustedes en esto, en nuevas ideas. Todo liderazgo está en duda y es cuestionable, todo liderazgo. No porque lo diga yo, sino porque se ha hecho. Algunos no están de acuerdo con Mario Durán, otros no están de acuerdo con Enrique, otros se enojaron con Edwin Núñez, otros se enojaron conmigo, otros se enojan con Mónica Tájero, con Don Luis Reyes, o con no sé quién, o con Walter Arago. Todo el mundo tiene derecho a diferencia y los pequeños pleitos se dan y los pleitos entre familias son normales. Pero si lo piensan bien, hay un solo liderazgo que nunca ha sido cuestionado. ¿El de quién? El de Nayib.
ese liderazgo nunca estuvo en duda por nadie, porque si había, a veces parecía que eran graves los problemas en la diáspora, que se peleó aquel con aquel y aquella con el otro y la otra con la otra, y parecía ahí solo pleitos, y había un liderazgo que ninguno de los peleados entre sí puso en duda nunca, el liderazgo de Nayib. El liderazgo de Nayib. ¿Qué es eso? Eso es un liderazgo natural, el que nadie cuestiona. Desconfíen del que se autopropone. Yo quiero ser diputado, yo quiero ser alcalde, y ando buscando ser... Bueno, ahí siguen buscando. Está bien si te va bien, pero desconfíen de eso un poco. El líder natural no se autopropone, lo propone la comunidad porque ven que es honrado, que es trabajador, que lo hace bien, que es inteligente, que es diligente. Ese no se anda autoproponiendo. Naturalmente, la sociedad le dice tú quiero que me representes. Así pasó con Nayib. No nos quememos mucho la cabeza de que se quiere, de que el otro quiere, y cómo vamos a hacer si yo también quiero. No, si uno querer, por querer no queda, uno puede querer lo que sea. Pero la política no es el reino de lo deseable, es de lo posible. El liderazgo natural se da, nace solo, y no dure, nace y se ve, y va a estar en el momento en que se le necesite y se le requiera. Estas no son preguntas, son simplemente, dice Ángel Reyes, simplemente gracias. Gracias, todo está correcto. Tomás Hernández dice, no es una pregunta, solo quiero darle las gracias por ser de las pocas personas que seguimos luchando para que este mundo sea la casa de todos y no la de unos pocos. Muchas gracias a todos, estemos pendientes porque todos los que procuraron preguntas va a haber el ganador de un libro, ¿quién es Nayib Bukele? Él dijo, hubo problemas logísticos, había un acuerdo para que aquí llegaran una cantidad de libros para ustedes, pero un problema logístico, todavía no logro entender bien qué pasó, pero ya no pude llegar aquí con esos libros, y allá en Los Ángeles lo que traía lo arrasaron, iban a mandar otros y no llegaron a tiempo, pero en una semana, en 15 días a lo sumo, yo presumo que en una semana aquí van a haber suficientes libros. Ustedes conocen ya a los amigos, a Oscar Molina, a don José Benavides, a los otros grupos, Manfredo, creo que se me va algún nombre por ahí de los otros grupos, Francisco creo que se llama de Zanzuela, no recuerdo muy bien, pero en fin, aquí van a haber suficientes libros y ya vamos, pónganse de acuerdo con ellos para un mecanismo para que el libro lo puedan tener sin ningún problema. Y por eso yo de casualidad se me quedó un libro en la maleta de la computadora y le dije a él, vean ustedes qué hacen, solo tengo un libro, qué pena, de verdad me da una gran pena que no hayan llegado, ustedes me disculparán, pero al menos este libro ellos me supieron la idea, bueno, como no es justo que se privilegie a uno y no sé qué, bueno, ahí les explicaré cómo pensaron hacer. Bueno, a ver, mi cheque de libro, ¿verdad? Alguien un voluntario para que pueda venir a seleccionar el número. Hay números pequeños, hay fichas pequeñas y fichas grandes, así es que bueno, venga para acá, revuélvalos y saquen cualquiera, no lo veas, pueden sacar una grande o una pequeñita, hay pequeños y hay grandes. Wow. Vamos a sacar 3, el tercero va a ser el favorecido. ¿Cómo es tu nombre, hermano? Dayana. ¿Qué nombre más precioso? Dayana. Dayana, te doy un saludo y déjame que me baje y te dé un abrazo y un beso, porque qué bonita voz tienes. No te miro muy bien desde acá por la luz, pero ahorita me bajo. Un número. Cualquiera. Francisco Hernández. Francisco Hernández, él queda. No, todavía no. El tercero. Al final vamos a tener un tiempito para los que quieran recordar este momento con nuestro hermano
Giovanni. ¿Otro? ¿Falta? ¿Dayana? ¿Dayana? ¿No lo ves? Puedes agarrar un pequeñito o un grande. Hay pequeñitos y hay grandes. Abajo están los pequeños también. Aquí. Héctor Marroquín. La próxima. El tercero. Este que viene es el primero. Dijimos que el tercero, está todo el mundo de acuerdo. El tercero. Otro. De abajo, de arriba, como quieras. ¿Bien? ¿Le gustaron los pequeños? Inmar Guzmán. Un aplauso para Inmar Guzmán. Ahí está, Giovanni le va a entregar el libro y lo puede abrir y él lo va a autografiar.